Lo único que queremos, lo único que quiere el pueblo venezolano es eso, ciudadanía movilizada. Firma y calle. Yo lo digo por la calle al medio, con o sin referéndum. Este año Maduro y su régimen se tienen que ir. Quizá este no sea el capítulo final, pero por cierto, sí son los momentos culminantes de esta pelea. Nosotros vamos a ir a Miraflores, pero no vamos a ir en un gesto que te permita a ti generarte una épica como la de Chávez para volver 2 días después. No hay vías rápidas y no hay vías que lluevan. La libertad no llueve. La libertad se conquista. En lo que va del 2016, la derecha nacional, cumpliendo las líneas emanadas por el Comando Sur y la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, ha intentado fallidamente acabar con la revolución bolivariana. Hoy tenemos urgencias de resolver, pero creo que la primera se ha convertido sin duda en sustituir a Nicolás Maduro Moros de la presidencia de la República. Engolosinados con el poder y a tan solo días de obtener la mayoría en las elecciones parlamentarias, la camarilla adecoburguesa trazó una hoja de ruta que sin pie ni cabeza establecía la salida del presidente Nicolás Maduro en tan solo 6 meses. Ofrecimos que en un lapso de 6 meses, contados a partir de la instalación de la Asamblea Nacional, propusiéramos un método, un sistema para cambiar el gobierno. Bajo las formas del referéndum revocatorio, la enmienda constitucional y la renuncia del presidente, la derecha comenzó el camino de embaucar a sus seguidores. Hoy nadie duda que quizá ese lapso de 6 meses es demasiado largo. Y si tenemos que estar rodeando el Palacio de Miraflores los días que haga falta hasta que Nicolás Maduro abandone la presidencia de la República y en Venezuela vuelva la restitución, así lo haremos. Sin un liderazgo definido y con las ambiciones personales de alcanzar la silla en Miraflores, los dirigentes de la mal llamada Mesa de la Unidad perdieron el tiempo en discusiones internas sin saber hacia dónde dirigían el rumbo de su plan. Una solución institucional en primer lugar es la enmienda. La que logra que Maduro salga del poder más rápido es desde luego la renuncia. Allí es donde debe estar la prioridad. Hay incluso, que eso no se ha descartado, en el texto de la Constitución hay la posibilidad de que se apruebe por mayoría simple en la Asamblea Nacional la figura del abandono de cargos por parte del presidente. El tiempo constitucional para un referéndum revocatorio ya llegó. Yo estoy firme con el revocatorio. La prioridad es desde luego la renuncia. Con el tiempo en contra y como única estrategia que los ayudaría a salir del atolladero, a finales del mes de abril se enrumbaron hacia un revocatorio claramente imposible. Iniciando la recolección del 1% de las firmas, la derecha puso de manifiesto su carácter de timadores, consignando ante el Consejo Nacional Electoral más de 600.000 firmas fraudulentas. 605.727 registros no cumplieron con los criterios establecidos en la norma, presentando irregularidades en el contenido de las planillas e irregularidades en contra del registro electoral. Sin claridad, con la presión del imperio en puertas y a sabiendas de la imposibilidad del revocatorio, emplearon una gira internacional para promocionar una supuesta crisis humanitaria y con ella la aplicación de la Carta Democrática Interamericana que permitiría una intervención militar de las fuerzas extranjeras en Venezuela. Acogiendo la exigencia y los planteamientos que hemos venido haciendo ante su competente autoridad, para que en el seno de la Organización de Estados Americanos se plantee crudamente activar la Carta. La Carta Democrática sería un precedente, como ya dije inicialmente, que trascendería la institucionalidad. Usemos este informe. Los venezolanos estamos haciendo nuestra parte para enfrentar y derrotar la dictadura. Y hoy necesitamos de la fuerza de los demócratas del mundo con la activación de la Carta Democrática Interamericana. Acto que quedó desestimado por la gran mayoría de los países americanos, quienes reconocen los logros de la revolución y la plena vigencia del Estado de Derecho en Venezuela. Prohibido olvidar lo que era Venezuela antes de Chávez. Venezuela, casi 70 años, fue el principal productor de petróleo del mundo, exportador de petróleo del mundo. Pero ese petróleo está en manos de la oligarquía venezolana y todo se fue a Miami. Vaya a ver las mansiones venezolanas en Miami.
Y ahora nos vienen con que está destrozado Venezuela. No hay industria venezolana, con todo respeto a Venezuela. ¿Cuándo ha habido industria venezolana? Es con Chávez que se empieza a crear industria venezolana. Porque tenían tanto petróleo que a la oligarquía venezolana no le interesaba pues producir nada. ¿Para qué esforzarse? Todo lo compraban, todo lo importaban. Tenía insuficiencia alimenticia, de todo. De todo carecía Venezuela. Ahora con Chávez, con el gobierno de Chávez y actualmente con el gobierno de Maduro, se están tratando de superar esos problemas y nos quieren hacer creer que se han generado los problemas en el gobierno de Chávez y en el gobierno de Maduro. Prohibido olvidar. El gran Simón Bolívar nos decía, no nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia. Que no nos engañen los medios de comunicación corruptos, los representantes de las oligarquías, no nos confundan. Venezuela, Argentina, ahora qué mal que están, antes estaban bien. Prohibido olvidar. Argentina colapsó, o ya lo olvidaron. ¿Ya no se acuerdan de aquello? Totalmente destrozada. Vino Néstor Kirchner y la sacó adelante y ahora brillantemente continúa con esa obra Cristina Fernández. Por supuesto, tan solo facilitadores de la voluntad de todo un pueblo, el pueblo argentino, de salir adelante. Lo mismo Venezuela, que era el país más inequitativo de América Latina, ahora está entre los 3 más equitativos. Lo dice la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. Uruguay, Venezuela y Ecuador. Latinbarómetro, acaba de salir hace un par de semanas. Vean, Fundación Chilena de derecha, pero tiene que reconocer, porque se basan en encuestas, son serios, y no es que tergiversan las encuestas, ¿no? Tienen que reconocer que el primer país de América Latina con mayor confianza en la democracia se llama Venezuela. Y el segundo, adivinen cómo se llama. Se llama Ecuador, compañeros, duela a quien le duela. ¿Por qué? Porque sobre todo los pobres ya ven frutos de esa democracia, gobiernos realmente populares que están por las grandes mayorías. Pues nos quieren hacer creer que los problemas que enfrenta Venezuela con el boicot de la derecha, con la falta de industria nacional, etcétera, los ha creado el gobierno actual. Por favor, 70 años casi, Venezuela fue principal exportador de petróleo del mundo. ¿Se imaginan eso? Casi 70 años era la Arabia Saudita del mundo. ¿Y dónde quedó esa riqueza para los venezolanos? La riqueza se fue a Miami, a las mansiones de la oligarquía venezolana. Prohibido olvidar. Cuidado, nos dominan por la ignorancia, no solamente por la fuerza, como decía el gran libertador Simón Bolívar. Señora Presidenta, señores congresistas, el tema es Venezuela, no son las doctrinas ideológicas en general. Y sobre el tema de Venezuela, la moción que han presentado los grupos se olvidan de lo que está pasando en Venezuela, pero lo que están diciendo no lo fundamentan. Por ejemplo, ¿están de acuerdo con que el Congreso pueda destituir al presidente en Venezuela cuando la Constitución venezolana no lo permite? ¿Están de acuerdo con que el Congreso haya señalado que debe ser destituido Maduro porque no es venezolano, sin ninguna documentación, sin ninguna prueba, solamente arbitrario? Porque dicen que se ha ido del Perú, de Venezuela, sin autorización a buscar con los países de la OPEP un mejor precio para el petróleo. Con esos argumentos y sin la facultad constitucional, ¿están de acuerdo con que se destituya a un presidente ilegal e inconstitucionalmente? Eso deberían fundamentarlo. Lo que están fundamentando es pasar del antiimperialismo y el APRA a pedir la intervención militar norteamericana. Eso es lo que está planteando el congresista Mulder. Y eso es lo que dice esta moción. Está tan mal esta moción que inclusive la propia oposición venezolana lo rebasa. La oposición venezolana saca hoy día un comunicado, después de que había estado en la posición del congresista Mulder y de quienes firman esta moción. Hoy día la oposición venezolana dice, bienvenido el Papa, vamos a la reunión, cosa que no se menciona en este documento y que sí lo menciona el Frente Amplio. Sí decimos que en Venezuela hay un problema de crisis política y esa crisis política no debe resolverse por la vía de buscar pretextos inconstitucionales para frustrar el desarrollo de un país y permitir la intervención norteamericana para capturar el petróleo y el oro de Venezuela. De ninguna manera. Nosotros creemos que lo que ha planteado con justicia y con acierto el Papa y lo que estaba haciendo la UNASUR de manera clara y consecuente y que ha sido negado por muchos en este Congreso era busquemos una salida política adecuada. Vayamos que las partes se encuentren y que haya una salida política adecuada. Y eso es lo que el Frente Amplio ha dicho tiene que ser la propuesta.
A nosotros no nos compete inmiscuirnos en asuntos internos de soberanía de Venezuela, que lo resuelvan los venezolanos, de acuerdo a sus normas constitucionales y a su Estado de Derecho que está vigente. No dicen, por ejemplo, las 600.000 firmas falsas que ha presentado Capriles. No dicen que Capriles dijo que la invención del Papa era una maniobra hecha juntamente con Maduro. No dicen eso porque esas cosas son insostenibles. Solamente demuestran un estado febril de una oposición que quiere ganar a como sea la intervención militar legitimada. Inclusive la CEPAL acaba de sacar un documento diciendo que no hay crisis humanitaria en Venezuela para que vayan las Fuerzas Armadas norteamericanas con alimentos porque la gente se muere de hambre. ¡Mentira! El día ayer que hemos visto las movilizaciones de la oposición y del gobierno, ¿dónde estaban los famélicos hambrientos peleándose por la comida en las calles? En ninguna parte. Es una mentira inventada por los medios de comunicación para justificar una intervención. Y por algunos deslenguados que se olvidaron del antiimperialismo y el APRA. Para que pueda terminar, congresista Dagmer. Por eso es que nuestro planteamiento es muy claro y muy directo. Y está de acuerdo, está en plantear que el Perú tiene que respetar la soberanía de Venezuela y tiene que apoyar la propuesta hecha por el Vaticano, por la UNASUR, respaldada hasta por la OEA, en los cuales plantean de que se vaya un diálogo y el diálogo ha sido convocado por los próximos días y que resuelvan de acuerdo a las normas constitucionales de Venezuela y que se respete la soberanía. Aquellos que estén en otro punto de vista ciertamente tienen todo el derecho de cambiar. Tiene todo el derecho de tener su punto de vista, pero no de esconderlo. Aquí se le quiere esconder al país el fundamento real de esta moción que ha sido presentada, que es el fundamento de la intervención militar en América Latina. Son los Temer que dieron el golpe contra Dilma y que ahora están presos. Son los que están en toda América Latina buscando mecanismos para impedir que los pueblos tengan un mínimo de desarrollo y de bienestar y de soberanía. Bueno, que hagan su ejercicio, pero aquí en el Perú, cuando planteen mociones, el diálogo político con respecto a la soberanía es la manera de resolver los problemas y que el diálogo convocado debe apoyarse por el Perú para que todas las partes de Venezuela logren una adecuada resolución democrática. Una nueva derrota que desesperó a la derecha nacional e internacional, quienes cercados apelaron a nuevos escenarios extremos, llamando así a la toma de Caracas. Nosotros estamos convocando a todos los venezolanos a la toma de Caracas. La movilización del 1 de septiembre va. Porque como se ha definido, va a ser una toma de la ciudad. El llamado muy claro. Que vengan todos para Caracas, que a partir de este 1 de septiembre estas puertas se abren. Bajo el supuesto de ahora sí salimos de Maduro, convocaron a una marcha el 1 de septiembre, prometiendo el final del gobierno bolivariano. El 1 de septiembre es una fecha en que el pueblo venezolano dice ya va. El 1 de septiembre es un ultimátum al gobierno. No queremos una capucha, no queremos un vidrio partido, no queremos una piedra en el aire. Es un ultimátum al gobierno. La marcha de mañana no va a Miraflores. Nosotros vamos a ir a Miraflores. El objetivo es dar arranque a esta etapa culminante. Mientras más gente salga a protestar el 1 de septiembre, más se adelantan los tiempos en los cuales el gobierno va a salir del poder. No obstante, la poca participación de sus simpatizantes y con los planes conspirativos al descubierto por el Servicio Nacional de Inteligencia, no les quedó más que llamar a un cacerolazo. Hoy, 1 de septiembre, a las 8 de la noche, habrá un gran cacerolazo. ¡Cacerolazo en todo el territorio nacional! Señores, vámonos en paz. Un tema de resistencia. Si nosotros pensamos que esto se va a resolver en un solo día, no estamos entendiendo a quién nos estamos enfrentando. ¡Cacerolazo en todo el territorio nacional! ¡No te vayas para que no se quede por acá! Un tema de resistencia. Lo que despertó la furia de sus seguidores, que arremetieron contra la mesa de la unidad en las redes sociales, posicionando la etiqueta numeral maldita MUD. No, están hablando, pero todo el mundo está cansado, pues queremos en Miraflores y un discurso otra vez. Si esto no se acaba con sangre, eso es mentira que esa gente va a soltar el poder. No quiero que le lleve este mensaje a la mesa de unidad primero, que aprendan a hacer a la unidad, que si van a convocar, nos convoquen, pero que después no arruguen. Un despecho político que los llevó a seguir fracasando en sus llamados a movilización. Y el llamado entonces el próximo miércoles 14 de septiembre
a seguir exigiendo, a mantenernos movilizados. Hecho que se vio reflejado en las siguientes concentraciones del 7 y del 14 de septiembre, donde no lograron convocar ni a sus propios partidarios. Completamente derrotados y con el pueblo en la calle defendiendo la revolución, volvieron a mirar la opción del referéndum revocatorio. Sin embargo, la recolección del 20% de las firmas para tal fin se vio opacada por su propia trampa, siendo suspendida por el Tribunal Supremo de Justicia con causa en las firmas fraudulentas que iniciaron el proceso. ¿Qué viene? Fue la pregunta que le hicieron al imperio y, siguiendo al pie de la letra las indicaciones, arremetieron contra las instituciones del Estado. Mira, esa sentencia es un mondongo recalentado, eso es una cuchufleta. Eso es una cuchufleta. Esa es la misma decisión de las 4 comadres. Descargando su rabia en una sesión de la Asamblea Adeco Burguesa, donde sin basamento constitucional y en la voz de Julio Borges, la derecha planteó el nuevo escenario: un juicio político para desmantelar al chavismo. Un juicio político y legal al presidente Nicolás Maduro. En Venezuela no existe la posibilidad de juicio político contra el presidente de la República por parte de un poder del Estado. Es decir, los diputados de la Mesa de la Unidad están en una actitud al margen de la Constitución. Ignorantes de la causa y cegados por el odio, deciden convocar a un paro nacional. Este viernes, una huelga ciudadana nacional. Todo el mundo en su casa. Todo el país, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, en sus casas, fuera de las calles, el país desierto, el próximo viernes. Pero las fuerzas productivas de la patria respondieron con trabajo, sumándole una nueva opción a su lista de derrota, por lo que acuden a un nuevo llamado, esta vez a la toma de Venezuela, para lograr resultados ahora, cueste lo que cueste. Así convocaron para el 3 de noviembre una marcha con destino a Miraflores para entregarle la carta de despido al presidente, hecho evidentemente ilógico. Convoco a todo el pueblo venezolano a la marcha Miraflores el 3 de noviembre. El 3 de noviembre le vamos a notificar a Nicolás Maduro que fue declarado por el pueblo venezolano incurso en responsabilidad política en abandono de cargo. Nos movilicemos todos al Palacio de Miraflores el 3 de noviembre. Sin embargo, esta oposición, que desde hace tiempo no da pie con bola, decidió suspender tal actividad ante la petición del Papa de considerar el diálogo. Nos han solicitado que los eventos programados de marcha para el próximo jueves sean suspendidos y nosotros creemos que es sensato acatar a los fines de evitar contaminación de este proceso que hemos denominado inicio del diálogo se contamina. Exceptuando algunos díscolos que han su descontento invocado acciones de violencia. Se va a mantener la palabra. Y este jueves marcharemos en la calle como es nuestro derecho. El 26 de septiembre hubo un compromiso a que marcharíamos hasta Miraflores. Nosotros queremos decirle al pueblo de Venezuela, con voz clara y firme, este jueves mantenemos el llamado a marchar al Palacio de Miraflores para buscar el cambio del gobierno. Por lo tanto, no hubo golpe, ni derrocamiento, ni tragedia nuestraamericana. Nada de lo previsto por los halcones estadounidenses ni los cuervos locales. Al contrario, se han ido sentando en la mesa convocada por el gobierno. No hay diálogo porque no hay condiciones. El próximo domingo vamos a plantearle al representante del Papa Francisco. El domingo no vamos a Margarita. Nosotros no vamos a sentarnos a hablar. Creo que a media tarde se va a producir alguna reunión. ¿La MUD acudirá a esta reunión? Sí, la MUD debe ir. Nosotros no vamos a sentarnos a hablar. ¿Cuál diálogo? En Venezuela no se ha iniciado ningún diálogo. Hay un acuerdo de que se inicie ese proceso de exploración. En ese sentido, lo fundamental es que hay fecha para evaluar la posibilidad de un diálogo. ¿Cuál diálogo? En Venezuela no se ha iniciado ningún diálogo. Un diálogo que han querido condicionar y al que le han puesto fecha de caducidad cuando apenas inicia el proceso de conversaciones, hecho que demuestra las claras intenciones de la ultraderecha, para quienes cualquier estrategia es válida para sacar a Maduro del gobierno. Ahora, ¿qué le pedirán a sus seguidores? ¿Que dejen de respirar? Seguro lo harán si la orden proviene del imperio.
Lo que sí está claro es que la derecha nacional e internacional seguirá buscando desmedidamente acabar con la revolución bolivariana, por lo que el llamado es a estar alerta y a mantenerse en pie de lucha, pues cuando la locomotora neoliberal parecía imparable, el pueblo venezolano ha demostrado una vez más que solo luchando se consigue lo imposible.